2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenos días, que el Señor les bendiga. Me alegra verlos bonitos y colorados. Bueno, vamos a seguir hablando y seguir trabajando en una de las emociones que tanto trabajo nos cuesta y que creo que no hay nadie en el mundo que no la perciba, que no la haya vivido o que la estemos viviendo. Una de las tareas que tiene el Señor es que en nuestra vida, en nuestro caminar haya cambios. Y como hablamos ahorita con el doctor, ¿cómo sabe usted que está con el Señor? Por el fruto de su vida, por los cambios que nosotros sabemos que tenemos, que hemos dado. Si seguimos en lo mismo es porque no le hemos permitido al Señor que haga la tarea. No porque el Señor no quiera, sino porque no hay disposición de corazón para nosotros empezar a que el Señor haga el cambio. Por eso es importante analizarnos y no decir yo soy si usted no lo es, porque estaríamos diciendo y estaríamos mintiendo delante de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros miremos el fruto que estamos dando, sea en acciones, sea en la parte emocional, sea en mi relación con el Señor, o de pronto las sanidades que puede traer el Señor o que puede tener mi cuerpo cuando yo hago cambio de actitudes. Porque muchas de las enfermedades son producto de emociones guardadas, de situaciones vividas, de sentimientos no expresados. Nos comemos, no hablo, no digo nada para no formar el bonche. Entonces eso se va reprimiendo y eso va trayendo un sinnúmero de enfermedades, de quebrantos de salud, y después vienen los ayayay que estamos estudiando. Bien, dice así: la tarea que tenemos cada día en nuestro caminar con Dios es buscar cómo mejoramos como personas y cómo nos sobreponemos después de un evento que marcó nuestra alma. Muchos de nosotros hemos tenido impactos, vivencias. Venga, Gracielita, hágase aquí para que no termine con tortícolis. ¿Sí? Sí, usted es la única Graciela. Es que la veo así inclinada, entonces, o hágase ahí, o hágase, porque la persona de al frente es más alta que usted, entonces yo la veo como incómoda. Entonces, lo que nosotros debemos de empezar a analizar y cómo empiezo yo a pasar por encima o a superar esas situaciones que hemos vivido. Y que esa situación ha producido en nosotros 4 aspectos que nos pueden llevar a vivir situaciones o estar en un estado emocional o físico porque no hemos superado las cosas. Y muchas de ellas porque no quiero porque si yo hago esto, ¿dónde está mi orgullo? ¿Dónde está no sé qué? Me va a volver a pisotear. Y resulta que seguimos con la espinita en el corazón, con el pensamiento
que maquina mi mente y seguimos ahí enfermos y tómese las 1000 pepas que quiera y no le va a hacer nada porque el problema no es físico, el problema es emocional. Y si usted va al psicólogo y le dice, doctora, me duele el alma, ella le va a decir, ¿y dónde la tiene? Porque no hay medicamentos para el alma, solamente la palabra de Dios y la paz que cada día uno tiene que ir buscándola. Muchas cosas que nosotros vivimos puede ser que hayan marcado nuestra mente, entonces hay ese pensamiento, esa actitud, esa vivencia, esa experiencia que siempre está aquí, como dice, ¿no? Golpeando como martillo. Y entonces cada vez que nosotros pensamos, mi cuerpo empieza a tener esas manifestaciones o hacemos que el cuerpo tenga unos estímulos y esos estímulos producen una serie de cosas. Otra cosa que puede haber marcado una vivencia, una experiencia es el corazón, donde emana la vida, donde salen las cosas buenas pero también las malas. Por eso vuelvo y les repito que lo único que el Señor pide es que le entreguemos el corazón, porque allí es donde residen muchas cosas. Y en el corazón, como es el centro de mi ser, es donde Dios quiere morar. Y Dios no va a entrar en un sitio donde hay espinos, cardos, amarguras, piedras, resentimientos, alacranes, serpientes y todo lo que nosotros podemos tener allí guardado porque vivimos una situación y no quiero cambiar o no quiero aceptar. Lo único que seguramente nos va a llevar es a eso, a que estemos enfermos. Y muchas enfermedades, vuelvo y les repito, son producto de las emociones que no han sido dadas. Una de ellas que he leído por ahí es la fibromialgia, que es un dolor o una inflamación en los músculos. Eso tiene que ver con emociones guardadas, o situaciones no expresadas. Los cánceres igual, son falta de perdón, porque yo ya les hablé a ustedes de dónde viene la palabra cáncer y de dónde se puede presentar. ¿Por qué? Porque no quiero sanar o porque no quiero dar mi brazo a torcer o porque no quiero caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice, recuerde que cuando recibimos un impacto, sea visual, auditivo o físico, recuerda cuando yo les mandé a ustedes, creo que fue el año pasado, qué pasaba cuando yo vivo una situación. Que el sistema, ¿cómo es que se llama? El sistema nervioso es el único sistema que conecta todas las partes del cuerpo. Y si yo recibí un impacto, yo vi algo, entonces eso va a mi cerebro y el cerebro es el que le va a decir a mi cuerpo qué parte va a ser impactada, cómo usted va a reaccionar o cómo usted va a actuar debido al impacto que nosotros recibimos por la visión o por lo que usted escuchó o por lo que nosotros hablamos. Pero eso es, como yo les decía, como son las emociones, eso es al instante, eso es de una, como decimos nosotros. Por eso el mismo cerebro es el que le va a decir a usted qué parte de su órgano va a ser afectada. Nosotros, según la palabra de Dios, sabemos que las emociones representan los riñones, que otras cosas, el miedo se refleja en el estómago. Por eso cuando uno va a ir a una parte, se dice, ay, no, tengo una cosa, un vacío en el estómago, me duele, tengo una cosa. ¿Por qué? Porque está expresando una emoción. Y en otras partes del cuerpo es donde están, y hay que saber para que podamos entender qué está pasando con nuestro cuerpo. Dice, recuerde que cuando recibimos un impacto, ya sea visual, auditivo, físico, el órgano que reacciona ante el estímulo es el sistema nervioso, llevando el impacto al cerebro, y él es quien determina qué parte de mi cuerpo actúa o reacciona y qué parte del cuerpo recibe la herida o el gozo. Eso es lo que hace el sistema nervioso. Muchas veces uno vive una situación y el cerebro le dice quédese quieta, y usted dice, no, pero yo me quedé quieta, y yo quería correr pero no era capaz,
Los pies no me daban, ¿por qué? Porque el cuerpo, porque el cerebro le dije, quédese quieta, porque es mejor. Porque una de las tareas que tiene el cuerpo es siempre de proteger su vida y darle vida a su cuerpo. Esa es la tarea que tiene el cuerpo. Si no le funciona esto, entonces hay otra parte que viene a cumplir esa función. Si esa parte no funciona, entonces hay otra parte del cuerpo que viene a cumplir esa función. Así es el cuerpo que Dios nos ha dado. Pero si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no le damos lo que Él necesita, si no le damos por allá comida chatarra todo el día, o no caminamos, o no buscamos siempre la paz, o le damos licor, le damos otro tipo de cosas, usted está destruyendo el cuerpo, usted mismo se destruye. Por eso hay que entrar a mirar, analice. ¿Cuál es su alimentación? No me gustan las verduras. Lo malo es que lo que no nos gusta, lo que es bueno, jamás es bueno, es agradable a nosotros. Pero lo que no es bueno, no, eso sí, las papas fritas, los picantes, el que le sale fuego por los ojos. Bueno, todo ese montón de cosas que el mundo ha tratado de ¿qué? De llevarnos a que el cuerpo humano esté enfermo. Por eso los niños a toda hora viven enfermos. ¿Por qué? Porque la mamá en vez de cocinar va y le compra una hamburguesa, va y le compra una bolsita de soplado, de papitas, que viene 3 papas y paga 3,000 pesos. Vaya, cómprese una libra y hágale una libra de papa frita usted misma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que nos estamos destruyendo. Dice, las emociones son las primeras que aparecen en manifestarse de una forma intensa, rápida y son breves. Por eso le digo, cuando uno vive una situación, usted de una vez reaccionó y usted dijo, uy, esto me marcó, tengo temor, tengo miedo. ¿Por qué? Porque hay algo que el cerebro dio una orden y él va a cumplir, el cuerpo va a reaccionar a todas esas áreas. Dice, de ellas depende la salud emocional y unos sentimientos puros y limpios, o lo contrario. Por eso, cuando nosotros estamos hablando, yo le decía a alguien, no recuerdo a quién, usted quiere saber quién está delante de usted, simplemente escúchelo hablar cuando tenga ira, que es cuando conocemos la gente, conocemos el verdadero carácter y quién es cada persona. Cuando tiene ira, cuando está enojada, entonces nosotros nos desdoblamos y traemos un montón de cosas y hablamos un montón de cosas y ahí está quién es la persona. Por eso la misma escritura me enseña que el Señor le dijo al pueblo, yo lo voy a llevar al desierto porque quiero saber qué hay en su corazón. Dios lo sabía, pero quería enseñarnos a nosotros. ¿Cuál es el impedimento que tenemos para mejorar nuestra relación con Dios? Si yo soy con el Señor, y yo siempre digo, si estoy caminando con el Señor, tengo que mirar. ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo hablo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo me visto? ¿Me visto para llamar la atención a los hombres de afuera? ¿Qué fotos tengo yo en las redes? Porque las que les gusta subir fotos. ¿Cómo las tiene? Entonces todo eso está indicando quién es usted. Por eso es importante, hermano, que analicemos lo que nosotros hablamos, cómo nos vestimos delante o para un evento especial. Se supone que si yo estoy con el Señor, que dice Pablo, vístase sobriamente. Es mejor estar bien cubierta y no darle cabida a la mente del hombre para que haga cosas. Así no sea con usted, pero la mente sí. Dice la palabra del Señor, o dice que la emoción que predomina en el ser humano es la ira, siendo una de las emociones que daña relaciones de todo tipo, familiar, personal, afectiva y espiritual. Por eso esta emoción que se llama la ira, que vamos a mirar cómo empezamos a trabajar, porque nosotros somos reactivos. Cualquier cosa,
explotamos. No me gusta y cambia mi rostro. Y uno empieza a darse cuenta que la persona está enojada, se pone blanca, se le sopla la nariz, le tiembla la quijada y empieza, o sea, unas manifestaciones que uno dice, ¿a qué hora levanta la mano y me la pone? ¿Por qué? Por las reacciones, por los cambios, porque hay una emoción que está controlando. Y yo ya les enseñé a ustedes que la ira es una infección que tiene el cuerpo. Cuando usted se enoja, cuando yo me enojo, yo infecto todo mi cuerpo. Y la ira, cuando analizaba la palabra ira o enojo en el hebreo, tiene que ver con la nariz, tiene que ver con el sistema respiratorio. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. Infecto todo mi cuerpo y todo el cuerpo empieza, por favor me apagan los celulares. Y el cuerpo empieza, mire, quiero decirle algo acá porque a mí eso me molesta. Si usted viene a la casa del Señor, ponga su celular en modo avión, no responda los mensajes acá. Porque si usted viene acá es a escuchar la palabra del Señor. Si usted tiene muchos negocios, quédese respondiendo los mensajes allá en su casa. Pero no venga a la casa del Señor porque eso usted invade el ambiente de lo que no es del Señor. Si usted vino acá es a escuchar la palabra de Dios, póngalo en modo avión. O dígale a su familiar o a su amiga, a su novio o lo que sea, no me llame. ¿Por qué? Porque eso es fastidioso, hermano. Bien, entonces dice la palabra del Señor que la ira es una infección. La I es infección, la R es respiratoria y la A es aguda. Creo que hay algo que se llama así en el cuerpo, doctor, que habíamos hablado, ¿cierto? Sí, pastor, igual que la enfermedad arábica aguda. Ira es infección respiratoria aguda. Vea usted, no estoy como tan perdida. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros nos ponemos iracundo, como yo ahorita, porque me molestó, reaccioné. ¿Por qué? Porque eso es falta de respeto en la casa de Dios. Porque eso me da a entender a mí que a usted le interesa estar acá y estar al pendiente. ¿Sí? Entonces, si venimos, póngalo en modo avión y no le responda, porque se supone que usted viene a alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es, nos envenenamos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Que mi cuerpo produzca excesivas cosas en los demás órganos y nos envenenamos a nosotros mismos. Por eso es importante entrar a mirar y a saber cómo nosotros hacemos las cosas. Bien. ¿Cuántas situaciones nosotros hemos vivido cuando se presenta un problema en su casa? Todo el mundo pelea, todo el mundo discute, nos agarramos a los puños, vuelan las cosas y reaccionamos, ¿cierto? ¿Cuántos hogares el varón que es agresivo, que es violento, que es de pronto porque llegó a su casa y no encontró lo que quería, acabó con todo, levantó la mano, golpeó, maltrató, ultrajó, y ahí venimos nosotros ¿a qué? A pagar un sentimiento de otra persona, y por ahí se acaban siempre los sentimientos. Dice, la ira es el resultado final de una situación de enojo, cuando no encontramos las cosas como yo pienso. Es que yo quiero llegar, y cuando yo llego que sea yo la única ahí, que de una one tutti frutti me pongan a mí y me atienden. Si no, empiezo a pelear. Hay un solo cajero y 5,000 personas y nosotros mismos empezamos a envenenarnos a nosotros mismos. Se supone que si usted va a ir a un sitio, usted va con el tiempo necesario, porque no sabemos cuánto tiempo nos va a ocupar la fila. Si no, pues mande a alguien que haga la fila por usted y páguele el tiempo a esa persona que va a hacer el mandado, ¿cierto? Entonces, cuando usted va al médico, usted tiene que esperar.
Y usted no entra al médico y le dice, oiga, yo estoy aquí, llevo 2 horas. ¿Por qué? Porque el médico va a decir, la dejo de última para que aprenda. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué si en algunas cosas nos toca esperar y por qué en otras nosotros reaccionamos diferente? Vámonos a Proverbios 14, 17, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios 14, 17. Dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras. Fíjese que aquí el Señor, ¿qué nos está diciendo? Cuando nosotros no controlamos, cuando por todo yo me irrito, pierdo el control, ya no tengo paz, ¿qué hago? Locura, ¿cierto? Puedo acabar con toda mi casa. Y me levanto contra el mundo entero. Por eso el Señor nos dice que si usted fácilmente o nosotros fácilmente nos enojamos, vamos a cometer errores. Vamos a cometer acciones contrarias a la paz del Señor, que es lo que el Señor quiere, que nosotros llevemos la fiesta en paz. No quiere decir que usted no tenga derecho a enojarse, porque Cristo se enojó. Y dice la Escritura que Él miró con enojo a todos los que estaban ahí por la actitud que tenían los fariseos. Luego, no quiere decir que usted no pueda enojarse. Lo que el Señor no quiere es que usted pierda el control. Lo que el Señor no quiere es que usted vaya y destruya su casa, que usted vaya y mate a la persona. ¿Por qué? Porque ahí ya perdió el control de todas las cosas. Dice, la ira se puede presentar, o sea, mire, dentro de lo que he venido estudiando, la ira se puede presentar en 4 aspectos. Usted puede tener ira o enojo por un dolor, por la pérdida de algo, de alguien. Usted siente ira, usted siente dolor, pero ¿por qué? Si yo le dije, si yo caminé, si yo hice, si yo no sé qué, nos enojamos. Porque esa situación que produjo un dolor me llevó a tener esa actitud o a reaccionar de esa manera. También dice que la ira puede darse por una injusticia. No, pero ¿por qué? ¿Por qué le van a dar a él si es que él tiene más que yo? Esa era yo. Cuando yo vi que mi papá, a la primera hermana que se casó, le compró una casa, se la entregó con sala, comedor, cocina, estufa, calentador y todo. Y yo dije, ¿a mí por qué no? Dijo, usted no está casada. Y si no me quiero casar, ¿qué? Dijo, eso es su problema. Pues no le doy nada, porque eso es para los que se van casando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo veía que era injusto. Pero mi papá tenía su norma. Él tenía su regla. Y él no pasaba por encima de ellas. Las cumplía y nos hacía cumplirlas. Entonces, por eso, a veces nosotros decimos, pero ¿por qué el vecino de la esquina tiene casa, tiene casa? ¿Y usted qué hace fisgoneando la casa de la vecina y el comportamiento del vecino? Usted no sabe cómo ha trabajado esa persona, bueno o malo, pero es problema de él. Pero estamos mirando siempre que los demás tienen más que yo. Y que porque el Señor, la Biblia dice que Dios nos dará de acuerdo a lo que cada uno hacemos. Si Dios le puso a usted un talento, un don, ¿usted qué está haciendo con él? ¿Qué hizo usted con ese don? ¿Qué hizo con eso que Dios le puso en las manos? ¿Lo supo administrar? ¿Lo supo multiplicar? ¿O se dejó de llevar por las emociones, se dejó llevar por otras cosas y usted malgastó el don que el Señor le dio? Mire, y quiero enseñarle algo que aprendimos en Piedecuesta ayer, que fue un tema muy especial. Con el nacimiento, el pueblo del Señor, a veces nosotros mismos, por las decisiones que tomamos, por las creencias que tenemos, por las cosas que vivimos, nos esclavizamos. Nos volvemos esclavos de una situación, de la moda,
de las uñas, del cuerpo, bueno, toda esa esclavitud que podemos tener. O queremos ser esclavos del dinero. Trabajo para tener dinero, pero no pongo el dinero a trabajar para mí. Cuando lo tengo, hago locuras. Y pienso que, mañana tendré más. ¿Y usted qué sabe? Porque el Señor es el que multiplica. Y resulta que cuando estudiamos la vida, ¿por qué el Señor hablaba de Sansón dentro del listado de fe de Hebreos 11? Si usted analiza la vida de Sansón, no fue bien, no se comportó como era. ¿Por qué está en ese listado? Si se supone que allí está Abraham, está David, está Rahab, están personas, pero ¿por qué está Sansón? Y nosotros no hemos entendido que cuando en una casa Dios llama a alguien para que sea su representante, desde el nacimiento, desde antes de que usted nazca, usted ya fue elegida con esa tarea, con ese propósito. Y la persona ya viene con ese don, la persona ya viene con ese talento, la persona ya viene con esas cosas. Porque cuando el Señor, el ángel de Dios, se le presentó a la esposa de Manoa, que Manoa en el hebreo significa descanso y reposo, igual que Noé, era que Dios iba a traer descanso, reposo y libertad al pueblo de Israel porque habían sido esclavos de los filisteos. El clamor, el lloro, la súplica y todo lo que hacían para Dios, Dios respondió. Pero Dios tiene que traer a alguien, pero para podernos enviar, tiene que formarnos. Esa persona debe de traer y debe venir con unas especificaciones de parte de Dios para que usted pueda ejecutar el don con el que viene usted. El ángel le dijo a la esposa de Manoa, usted va a tener un hijo. Y ella dijo, yo soy estéril, usted va a tener un hijo. Y su fruto, su hijo, es el que va a traer libertad al pueblo de Israel que se encuentra en esclavitud. Tal vez usted fue elegida dentro de su casa para que usted sea el redentor, la persona que va a traer libertad a su casa, a su familia, a su propia vida y a las generaciones futuras. Cuando ya el ángel vino, le dijo, pero ese fruto suyo, no, usted no puede tomar, usted no puede comer ciertas cosas, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, porque el fruto de su vientre será usado es el instrumento de Dios en beneficio del pueblo de Dios. Por eso, si yo soy una escogida por Dios, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cómo camino? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me presento delante de los demás? Porque yo soy la luz del Señor para los que están al frente. Yo no puedo decir que soy del Señor cuando mi caminar, me ven en la esquina alzando el codo, echando humo como los dragones. ¿Será que usted verdaderamente es del Señor? Yo creo que no. Entonces, ella, cuando vino el ángel y le cumplió, ella le enseñó y le dijo que en él había un talento, en él había un don, en dónde y cómo el Señor va a utilizar a una persona. El don se lo puede dar en la parte espiritual, el don se lo puede dar en la parte emocional, o el don se lo puede dar en la parte física, como se lo dio a Sansón, la fuerza. Ese era el don que Dios le dio. Porque con la fuerza física, con el cuidado de sus alimentos y con el cuidarse de lo que Dios le había dicho, él iba a tener la fuerza para poder vencer, para poder ganarle a ese enemigo. Si yo no me cuido en alimentarme con la palabra, en caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura, en empezar a cambiar mi forma y mi manera de ser y de actuar, yo no le voy a ganar ninguna batalla al diablo.
yo no le voy a ganar ninguna batalla al Señor. ¿Por qué? Porque yo primero, no me estoy alimentando de la palabra. Segundo, no estoy orando. Tercero, no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Luego, cuando venga el enemigo, me va a vencer. Pero Dios no me ayuda. ¿Por qué no analiza mejor cómo estamos con el Señor? Es que Dios no me da. ¿Por qué no analiza que lo que Dios le dio, usted que lo hizo? O sea, no le echemos la culpa al Señor. Es que este diablo sí molesta. ¿No será que usted tiene ahí acciones con él? ¿No será que usted todavía tiene amistad con él y por eso él toma atribuciones y le sale al encuentro con cosas? Porque sabe que usted le va a acceder. Cuando cuando Sansón nació, nos llamaba la atención por qué la Escritura dice que Sansón se movía entre Sola y Estaol. Y analizamos los nombres de esas dos ciudades. Porque cuando él bajaba a esas ciudades, él veía el maltrato, la esclavitud del pueblo del Señor. Y él era de la tribu de Dan. Y dice el Señor en su palabra, dice que él, cuando empezó a darse cuenta de todas esas cosas con su pueblo, él empezó a sentir que tenía que ayudar. Entonces, cuando yo veo la necesidad de orar, de ayudar a alguien, dice la Escritura que en ese momento el Espíritu del Señor se empieza a mover sobre mí para que yo le empiece a hacer la tarea al Señor. Pero si usted ve las cosas y usted ni fu ni fa, sino que usted también apoya y usted también ayuda, no espere la ayuda y la convicción del Espíritu de Dios, que es el que viene a orar en nosotros. Y después dice que él se fue para una de las ciudades y allá vio a una mujer. Y con esa mujer fue y le dijo al papá, quiero esa mujer. Dijo, usted no la puede tener porque es filistea. ¿Acaso entre los pueblos de nosotros no hay una mujer bonita? No, es que yo quiero esa. ¿Por qué? Yo le decía ayer a la gente, ¿por qué yo, conociendo la palabra, conociendo la Escritura, conociendo el plan de Dios, conociendo el talento, ¿por qué me llama la atención el enemigo? ¿Por qué quiero irme a caminar con él? ¿Por qué quiero poner mis ojos y vivir con él? Si el Señor me dice que usted es una elegida, usted es una apartada, usted es una persona con la que yo tengo un propósito. Y ese don que yo le di es para que se cumpla una tarea que yo tengo con usted para mi pueblo. Y él, de todas mangueras, se fue con la que no era. ¿Por qué? Porque la decisión la tomó él. Y cuando yo, conociendo la Escritura, hago lo incorrecto, la lleva con el Señor. Y por eso la Escritura me dice, si Dios le dio a usted un don, un talento, si Dios le dio a usted una capacidad, le dio algo que se le facilita a usted, no es para que usted busque cómo se enriquece, es cómo usted lleva a que mucha gente venga a adorar a Dios. Para eso es el don que Dios le dio a usted. Eso es. Por eso aquí yo le pregunto, ¿en qué estás gastando el don que Dios le dio? ¿Cómo lo gasta? ¿Qué hizo Sansón? Dice que él, con su fuerza, se burlaba de la gente. Mire, yo soy musculoso, y mire cuánto alzo, y mire cómo hago. Se burlaba del don que Dios le había dado. Dice que bromeaba, jugaba con lo que Dios le había dado para que él fuera el redentor del pueblo que clamaba delante de los oídos del Señor. ¿En qué estamos gastando el don que Dios le dio, hermano?
Si Dios le dio la parte de ser maestro, ¿por qué no estudia la Biblia? ¿Por qué no estudia la palabra de Dios? Si Dios le dijo a usted que es evangelista, ¿por qué no sale a llevar el mensaje al que está allá afuera? Al que está clamando, al que está enfermo, al que está gimiendo, ¿por qué no sale? Si Dios le dio a usted el don de profecía, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Estamos usando el don del Señor para cosas que no son de Él? Si Dios le dio a usted un talento, por ejemplo, como el de Verónica, un don de hacer galletas, todas esas manualidades, todas esas cosas, ella lo está usando para enriquecer, pero de pronto también con sus galletitas que tienen los mensajes bíblicos. ¿Cómo está usando usted el don que Dios le dio? ¿Ya? O sea, todos tenemos un don, todos tenemos un talento, todos tenemos una capacidad, todos tenemos algo que nos va a identificar como siervo del Señor. ¿Lo estamos haciendo para Dios? ¿O lo tengo allá guardado? ¿O ya lo contaminé? ¿Ya lo puse en inmundo? ¿O dónde está el don que Dios le dio? Recuerde lo que dice el Señor, si no estoy mal, en Romanos. Irrevocable es su llamamiento y los dones que yo le di. Y sobre eso es que Dios le va a pedir a usted cuentas. ¿Dónde está? O la parábola de los talentos no era eso. Dios le dio dones, talentos. Y ahora bien, ¿qué hizo con lo que yo le di? Tráigamelo. Lo trabajó, lo escondió, lo regaló, lo botó. ¿Qué hizo? Porque cuando yo no utilizo el don, la capacidad, el talento, la disposición, no lo utiliza para el Señor, usted se lo está poniendo al adversario. Por eso lo que dice aquí el Señor, lo que dijo con Sansón. Sansón se burlaba. Y después cuando salió y se fue y dejó la mujer, el padre de la mujer se la entregó a otro. ¿Y sabe qué hizo él? Reaccionó con ira. Y fue y cazó 300 zorras, las amarró de la cola, les prendió candela y los puso a los trigales de los filisteos porque le habían vendido a su mujer. Se fue. Y perdió, porque después terminó él entregándole su corazón a la mujer equivocada, al del mundo, aquel que era enemigo de Dios. ¿Por qué nosotros le entregamos el corazón al que no está con el Señor? Y en vez de ayudarme a crecer, me echa para afuera. No me ayuda a caminar con el Señor, no me ayuda a sostenerme con el Señor. Me lleva a cometer infracciones con el Señor. Y por eso aquí dice, cuando estudiábamos la última parte de la fe de Sansón, después de que se vio amarrado, ¿por qué? Mire, es que me pareció tan bonito eso. Algo, si Dios le ha dado a usted un don, no se lo diga a nadie. No se lo diga a nadie porque es el secreto entre usted y Dios para que usted sea fuerte, para que usted le gane las batallas al adversario. No se lo diga. Es que Dios me dijo que hiciera y el otro le va a quitar la idea y le va a fructificar porque fue palabra de Dios. ¿A quién utilizó la ira de Sansón a meterse dentro del pueblo filisteo? Llevó a que esa mujer le descubriera el secreto. Y ahí entró el enemigo y lo que era fuerte en usted, ahora es la debilidad. El diablo se fortalece ahí en usted y usted es débil. Porque usted reveló lo que lo hacía fuerte delante de Dios. Y por eso él terminó sin ojos, como un buey, lo pusieron a trillar, a darle vueltas, y luego terminó siendo espectáculo de los filisteos. Ese es el resultado cuando yo revelo lo que Dios me da. Es el resultado cuando yo me hago amiga de los enemigos de Dios.
Y después que él se arrepintió, Señor, perdóneme, deme la fuerza y lléveme a cumplir su tarea. ¿Por qué tenemos que perder la visión? ¿Por qué tenemos que vivir situaciones difíciles cuando Dios me dio su secreto? Dios me dijo, con esto vencerás, con esto ganarás. ¿Por qué se lo tiene que decir a los demás? O la forma como el Señor le dijo a Jacob que iba a ser millonario, él se lo dijo a Labán, se guardó el secreto y empezó a hacer las cosas que dice la palabra de Dios, a utilizar el cálamo y todo eso, que uno representa al Padre, el otro representa al Hijo, el otro representa al Espíritu de Dios. No revele lo que Dios le ha dado en lo secreto. No se lo diga a nadie. Dígale al Señor cómo lo pongo por obra. ¿Cómo lo llevo, Señor? Porque si el Señor se lo dijo, póngale la firma que cuando usted camine sobre ese secreto de Dios, sobre esa manera como Dios le está diciendo, usted va a tener la bendición de parte de Dios. Pero nosotros nos gusta hablar, nos gusta perder, porque nos hacemos amigos de lo que es enemigo de Dios, del mundo. ¿Dónde está el talento que Dios le dio? Usted sabe coser, usted sabe hacer aseo, ¿cuál es el talento que Dios le ha dado? Y que cuando usted llegue a ese sitio, es para que usted haga las cosas mejor y le pueda hablar a esa persona que no tiene la luz del Señor. Para eso es, hermano. Esa es la enseñanza que nosotros sacamos de Sansón. Perdemos porque revelamos los secretos que Dios nos dio para enriquecernos. Nos vamos a hacer amistad con el mundo, amistad con el diablo. Nos vamos a hacer cosas que la Biblia dice que no, que me están restando a mí, que no me deja caminar en el Señor. Y por eso el Señor le está diciendo, ¿en qué estás gastando el don que yo te di? ¿Dónde tiene ese don? Ahí está. Y si nos arrepentimos y le decimos al Señor, seguramente Él nos va a decir, porque Él no se lo va a quitar, porque morirá con usted. Por eso le digo, el don puede ser que Dios se lo haya dado a usted en la parte espiritual, que sea profeta, que hable lenguas, que ore por sanidad. El don puede ser en la parte almática, sentir amor por los que están allá afuera, llevar el mensaje del Señor al que está allá afuera, o físicamente podemos tener. Y dice aquí el mensaje, ¿en qué estás gastando el don que Dios le dio? El resultado de esa labor, ¿en qué lo está gastando usted? ¿En la esquina? ¿En vestir a su hija o su hija mostrando lo que no debe? ¿En qué lo está gastando? Y aquí dice el Señor, Él pedirá cuentas. Pero antes de que Él venga por nosotros, llevará a que usted haga la tarea, porque no la dejará ir sin que le cumpla el objetivo y para la cual el Señor le dio ese don. Pregúntese, preguntémonos, ¿cuál es ese don que yo tengo? Y si Dios le dio a usted el don, como le decía ayer a una hermana, si a usted Dios le dio el don de evangelizar, pues Dios va a poner en usted la gracia para que cuando usted llegue a la persona acepte su presencia y acepte lo que usted está hablando. Porque Dios nos llena de lo que necesitamos para poder desarrollar ese don. Pero si yo, en vez de ir para arriba, me voy para abajo, en vez de apartarme del mundo, de sus deseos y sus pasiones, no me encamino entre las cosas de Dios. No quiere decir que diga, no, pues me voy a salir del mundo. No, es que usted tiene que
tener el temple, el carácter y el temperamento de quedarse, porque usted está llamada a ser luz. Pero para ello tenemos que entrar a ser formados por el Señor. Por eso aquí el Señor dice, si fácilmente se enoja, vamos a cometer locuras. Cometemos locuras cuando estamos enojados. Decimos, nos desbocamos en muchas cosas. Y después cuando nos pasa el furor, nos pasa el enojo, nos pasa la molestia, uno dice, ¿ya qué? Pero se la ganó. ¿Cómo así? ¿No le redarguyó a usted lo que el Señor le acaba de estar diciendo, que esa no era la actitud, que no era la acción, que no era la reacción que deberíamos haber tenido? ¿No le da a usted dentro de su corazón de que esa no es para la próxima, Señor, ayúdeme a corregir mi postura, la forma de hablar, la manera como me voy a enfrentar a una situación? Porque para que usted enfrente, para que usted sea madura, para que nosotros podamos vencer ciertas cosas, debemos de ir a la práctica. ¿Cómo Verónica sabe hacer galletas? No porque cogió la teoría, sí, ya sé hacer galletas, vaya hágala. ¿Cuántas veces se equivocó? ¿Cuántas veces no le salieron las cosas? Pero la práctica hace al maestro, ¿cierto? Nos enseña y ya después uno dice, no, yo le voy a mejorar con esto. No, yo le quito esto y le pongo esto. ¿Por qué? Porque ya tenemos experiencia, ya sabemos la base, el cimiento de las cosas para poder avanzar. Y dice, el Señor dice, la ira se puede presentar por un dolor o una injusticia o por un temor. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor? No temor a Dios, porque se supone que usted lo debe tener, y el temor es que usted no haga lo que Dios dice que no se debe hacer. Eso es el temor a las cosas de Dios. El temor del miedo. No, es que, imagine, ¿qué tal que yo lo haga y no me salga? Pero si Dios le dijo, si Dios le dio la palabra, si Dios lógico, de primerazo a lo mejor no le va a salir, porque Dios necesita que usted siga haciendo las cosas para que usted sea segura, para que tengamos confianza, para que sepamos que la palabra vino de Dios y que cuando ya voy caminando de acuerdo a lo que dice la Escritura, las cosas se nos van haciendo más fáciles. Por eso aquí lo que dice el Señor, un miedo. Yo les conté a ustedes el jueves cómo yo me salí de un miedo que generó mi papá en mí. Y a las 12 de la noche yo solita orando y sentía cómo me agarraban aquí del pelo y me pasaba escalofrío, y yo con la Biblia acá y oraba hasta que ¡pum! Y de ahí ya vencí esa guerra, esa batalla, ese temor que fue sembrado. Enfréntese, pero dígale al Señor, ayúdeme a estar segura de mí mismo. Ayúdeme, Señor, a poner por obra su palabra, porque el Señor dice que cuando la obedecemos, viene a nosotros la prosperidad. Y como nosotros desconocemos los conceptos, Señor, prospérame, usted ya está prosperada porque usted ve todo lo que tiene en su casa. Tiene comida, tiene techo, tiene cosas, eso es prosperidad. Entonces, ¿qué más le pide? Porque desconocemos los significados de la palabra y qué son para Dios. Yo lo hago porque el mundo me lo ha dicho, pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el concepto que tiene Dios? Porque una cosa es la prosperidad y otra cosa es la riqueza. Son dos cosas diferentes. La riqueza es cuando usted tiene por encima de su prosperidad, que después de haber hecho todo, a usted le queda, eso es riqueza. Porque eso es lo que dice la palabra. El menesteroso es el que le falta, me falta pagar el agua, ese es un menesteroso. Pagué todo, pero me falta algo. Eso es lo que define el Señor, que soy un menesteroso. Entonces, fíjense lo que nos habla aquí el Señor. Y vuelvo y le repito lo que el Señor, lo que el doctor Pinto
habló de Deuteronomio 8. Si usted analiza cada uno de los versículos, ahí usted encuentra espíritu, alma, cuerpo, riqueza, prosperidad y un montón de cosas. Si usted analiza cada uno, pero lo que dice ahí, no que lo lea y se ponga a hablar por ahí, no, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me está diciendo esa escritura? Porque el que da las riquezas es Dios. Pero el Señor dice ahí, yo soy el que doy el poder para que usted sea rico. Dios. Pero para que usted tenga ese poder, mire su caminar que hay aquí. ¿Para qué quiere la plata? Pues para irme a Dubái. Pues para ir, pues quiero, el último es Jerusalén. Y pero como están en conflicto, ¿yo qué voy a hacer por allá? Me cae una bomba, no sé. ¿Para qué quiere usted la plata? No, porque es que como yo veo que mi familia todos tiene, pues yo no quiero quedarme atrás. Y si Dios no le da por algo, es Dios, dice la Escritura. Es Dios el que le va a dar a usted el poder, pero para eso usted tiene que saber cuál es el don que usted tiene para enriquecerse, para tener más allá de la prosperidad, para tener más allá de que usted siga siendo un menesteroso. Eso es lo que me dice la palabra. Pero si Dios le puso y usted lo malgastó, mire hermano, no deje pasar el cuarto de hora que Dios le da a cada persona, para que sea rico, para que tenga necesidad. ¿Y usted qué hizo con el don que Dios le dio? ¿Qué hizo con lo que el Señor nos puso en la mano? No, pues, como yo nunca había ido al mar, me fui para el mar. Bueno, ahora vaya coma agua salada. ¿Sí o no? Porque es que nosotros no sabemos hacer las cosas. Le escuchaba a un judío, esos mensajitos, rit, es que se dice, esos que son, le escuchaba a un judío y decía decía, nosotros los judíos no hacemos lo que hacen las naciones. Y yo decía, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que no hace el judío y qué es lo que hacemos nosotros? Dijo, las naciones gastan la plata en el último iPhone, en los zapatos no sé cómo, en la ropa no sé qué, en las cosas de marca. Y nosotros los judíos somos los dueños de las marcas. Nosotros no nos ponemos esas cosas, nosotros ponemos las cosas más económicas. Y esas marcas son de nosotros. Y eso es lo que compran las naciones. Un reloj de 1,000 pesos da la hora siempre bien, ¿sí o no? Pero eso se llama soberbia, orgullo, jactancia. Y por eso siempre tenemos falencia y faltante en los bolsillos, porque queremos mostrarle que tengo un reloj Rolex y es igual a este me lo regaló mi hija. Entonces, nosotros, de pronto, muchas de las emociones que nosotros estamos viviendo, que son heridas, que son situaciones que vivimos y que siempre la estamos recordando, que siempre estamos trayendo mi ayer, siempre estamos recordando lo que pudo haber sido y no fue. Eso impide que yo tenga una visión hacia el futuro. El pasado usted no puede hacer nada con él, pero le puede servir como plataforma para corregir su futuro, para prestar más atención en dónde pone sus ojos y a quién le entrega el corazón. Y cómo mejora las cosas, porque para eso es, para que nosotros mejoremos. No lo podemos cambiar, no lo podemos corregir, pero me tiene que servir a mí como experiencia para que yo mejore. No lo puedo hacer así, no, esto no es así, porque es que yo ya viví esta situación y no la pienso volver a vivir. Entonces, lo que dice o lo que el Señor nos está diciendo es, ¿cuál es la emoción? ¿Tiene miedo? ¿Tiene gozo? ¿Tiene alegría? ¿Está frustrado? No, es que esa situación me frustró y estoy frustrada hace 20 años y no quiero hacer nada. O ese cuentico que andan, ay no, qué depre, estoy con la depre. Usted misma se está cerrando el camino para todas las cosas. Porque todo lo que usted habla, el cerebro
hace la transformación y manda a que se cumpla lo que usted habló dentro de usted. Entonces, dice, según el tipo de emoción y cómo se generó, se puede tomar la decisión adecuada. Por ejemplo, una situación de miedo, de temor. El cerebro es el que va a determinar qué debe hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? De acuerdo a su vivencia. De acuerdo a lo que usted vivió y de acuerdo a lo que usted tiene acá. Por eso tenemos que decirle al Señor cómo erradico esas cosas de mi corazón. Cómo no permito que las situaciones me afecten. ¿Dónde dejó la coraza de justicia? ¿No es para que los dardos de fuego no hagan mella en mi corazón? ¿Dónde está el casco de la salvación, que es para que lo que yo escucho, mi mente no se enloquezca y yo termine haciendo locuras porque escuché algo? ¿O no estoy siendo objetiva? Por eso aquí lo que el Señor está diciendo es: ¿qué tipo de emoción tiene? ¿Tiene miedo? ¿Qué tipo de emoción tiene? Es que me da miedo hacer tal cosa, y si de pronto eso es lo que Dios quiere que usted haga, para que usted venza ese temor, y ahí usted empieza, y esa es la dirección o es el camino que Dios da. ¿Para qué? Para que usted obtenga lo que está pidiendo delante de Dios, porque si nosotros no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, hermano, Dios no le va a traer a usted nada. Dios no le va a hacer nada, porque usted no ha hecho lo que Dios le dijo que hizo. Y dice, debe comer, o sea, si yo viví una situación de miedo, de temor, el cerebro, vuelvo y le repito, es lo que va a decirle a usted: quédese quieta, o simplemente manda la orden a los pies, como dice el documental que he visto N veces porque me gusta y cada vez entiendo un poquito más. Y el cerebro le dice a los pies: deténgase, quédese quieto. Y por eso uno se queda así, dice uno: no, pues yo vi al ladrón y el cuchillo que hacía así, pues yo me quedé tiesa, yo quería correr, pero no pude. No era usted, es que el cerebro le dijo: quédese quieta, porque a lo que usted salga corriendo, de pronto el otro la agrede. Porque vuelvo y le digo, nuestro cuerpo tiene una función y una única tarea: que usted viva y viva bien. Pero somos nosotros los que siempre estamos atentando contra nuestro propio cuerpo, con el estilo de vida, con los pensamientos o con lo que usted sabe que está haciendo. Ahora, dice el Señor que si estamos en un proceso de ira, estamos en un proceso de enojo, o algo me molestó y perdimos el control y sacamos el hombre verde, nos fuimos a la carne nuevamente, y después de que se nos bajó un poquito el furor, usted piense: ¿valió la pena mi reacción? ¿Vale la pena que perdamos la paz? ¿Vale la pena que yo haya tenido esa actitud? ¿Y ahora cómo me presento delante de Dios? ¿Y ahora cómo corrijo esta situación? Por eso antes, cuando usted esté viendo que la situación se les va creciendo, que el problema se está presentando, usted piense: ¿vale la pena quedarme aquí para escuchar la palabra o la acción o la actitud? O simplemente, chao, me voy. ¿Vale la pena quedarse ahí? ¿Vale la pena reaccionar? Porque el Señor dice que si yo soy sabio, yo soy prudente en lo que hago. Pero el necio se desborda. Si somos sabios, ¿por qué tenemos comportamientos de necio? De una persona que tiene una mala conducta, o sea, un proceder que no era el adecuado. Y fíjense que dice el Señor: piense, ¿vale la pena perder el control? ¿Vale la pena dejarse llevar por su ira? Y cuando usted termine de sacar todo, de decirle a la otra persona todo, ¿él qué le va a decir?
y usted no es creyente, usted no acaba de venir de la iglesia. ¿Qué le dieron allá? ¿Serpiente? ¿Qué le dieron en la iglesia que viene aquí a pelear por esto y por lo otro? Vamos a buscar Proverbios 14, 29, por favor. Proverbios 14, 29. Dice así la palabra del Señor: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Tremendo, ¿verdad? Demórese en airarse y tenga la plena seguridad que si usted no reacciona, la persona va a buscar las miles de formas para sacarla de control, para sacarla de quicio. O ella sabe que simplemente diciéndole ¡pa!, usted, Hiroshima le quedó cortico. Acabó con la bomba de Hiroshima que terminó con todo. Y usted, después dice uno, ¿ya para qué? Ya no puedo hacer nada, pero se lo dije. Pero me corre un fresco. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Es que es lo que uno piensa, ¿sí o no? Y dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Cuando usted vea que la persona le está diciendo todo lo que le está diciendo, ¿qué debe haber en mi corazón, en mi mente? ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenga paz, tranquila, tranquila, Señor, cálmela, calme esa anaconda, Señor, cálmela, cálmela, cálmela. O permítame, Señor, no salirme de control. Pero usted, en la medida que la otra persona le va diciendo, usted va cogiendo verde, amarillo, azul, rojo, y la otra persona va a reaccionar, y la primera que reacciona es usted, ¡pum! Y la otra persona dice, uy, pero no era para tanto. Ah, pero usted me llevó, ¿para qué me lleva ese plano? Pero ¿para qué me lleva no sé qué cosas? ¿Ya? Entonces, fíjense lo que está diciendo el Señor. Pensemos, ¿valió la pena enojarse con su pareja por eso? ¿Valió la pena enojarse con su hijo y decirle la tracará de cosas por algo que no valía la pena? ¿Vale la pena pelear con el hermano en la fe por algo insignificante? Porque eso sí somos súper mega delicados con los hermanitos de la iglesia. Y hay que le dijo tal cosa y no vuelvo por allá, pero el mundo le dice a usted cosas peores. ¿Y por qué no se sale del mundo? ¿Sí o no? Al mundo, a la persona de allá afuera le aceptamos todito. Pero ¿por qué cuando un hermano comete una infracción o dice o hace algo, por qué me voy contra él? O simplemente lo que hace la persona inmadura, me voy de la congregación y a donde quiera se cuecen habas. En donde quiera hay problemas, hermana. Más vale amigo conocido, ¿qué? Bueno por conocido que malo por conocer. Si yo ya conozco el carácter de cada uno de ustedes. Exacto, usted se lleva la raíz del problema para allá y allá forma bonche y usted la pasamos turista espiritual, visitando todas las iglesias y no hago mella y no me siembro en ninguna parte. ¿Por qué? Porque cualquier cosa me enoja, cualquier cosa pierdo el control. Y resulta que entre nosotros el Señor nos utiliza para limar nuestras asperezas. Eso es así, hermano, entre nosotros mismos. El Señor nos lima, ¿para qué? Para conocer el talante de lo suyo. Y a lo mejor el hermanito no tiene la culpa de lo que dijo, sino que Dios le puso para que le dijera a usted, uy, ¿cómo así? Y va y le cuenta ya, Astrid, y Astrid, ¿de verdad? ¿Y qué? Y Astrid va y le cuenta al otro y al otro, y ahí se formó el bonche. Y la pobre hermanita que cometió la falla, todo el mundo la mira, cuidadito con eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los que generamos las cosas, hermano. Nosotros mismos.
llevamos a que la ira que yo tengo, yo también se la quiero regalar a usted, se la quiero sembrar a usted. Y como yo no estoy en la parte espiritual, como yo no estoy caminando con el Señor, pues yo soy receptiva a esa semilla, a esas cosas, y yo empiezo a mirar feo a las demás personas, porque esa es la reacción mía, del ser humano. Yo le decía ayer a mi hija, que estábamos almorzando, y yo le decía, ¿qué fue lo que yo le dije a ella? Estábamos hablando, y yo le dije, hija, lo que pasa es que yo no entiendo, si yo a María Edith la conozco hace, ¿cuántos años, hija? ¿Como 20 años? Ah, doctora, ella tiene 35. Si yo la conozco a ella hace 20 años, yo le conozco a ella su carácter, su temperamento, y conozco cómo es la lucha de ella para mantenerse. Y no porque ella me lo haya dicho, sino porque el Espíritu de Dios es el que me discierne y me permite conocer o ver las cosas. Y si yo le digo a María Edith, o yo conozco a María Edith, y yo le decía a mi hija, si yo conozco, por decir a María Edith, 20 años, y yo acabo de conocer a Neila, y Neila porque le cayó mal María Edith, porque no es de estrato 20 como ella, entonces ella me dice, es que María Edith, ¿por qué yo le creo a ella? Si yo tengo 20 años conociéndola a ella, ¿por qué yo le voy a creer a ella? Si yo a ella la acabo de conocer. ¿Por qué hacemos esos cambios? Y ahí es donde vienen los líos, los problemas. Si es que yo la conozco a ella, conozco sus reacciones, conozco su casa, conozco su familia, conozco toda su situación. Pero yo a Neila la acabo de conocer. Entonces, por eso tenga cuidado cuando alguien le habla a usted. Sopese de quién le está hablando. Si usted la conoce, no vaya a creer, y usted va y le forma el bonche y la pelea. Y usted dice, oiga, pero es que usted a mí no me conoce. Usted no, ¿cuántos años llevamos? Y usted ahora una aparecida, una que acaba de llegar, ¿viene usted a creerle todo lo que le está diciendo? Y por eso vienen los líos. Vienen los problemas entre nosotros mismos. Y aquí dice el Señor, analice la ira, la contienda, su enojo con su papá, con su mamá, con su hermano, con la tía, con el policía, con el gamín de la calle, bueno, el habitante de calle. ¿Vale la pena enojarse, mantener eso? ¿O por qué no hace las paces? Y la mejor es que usted va a tener paz en su corazón. A veces nosotros decimos, voy a buscar porque no quiero orar, porque no quiero ir a preguntarle al Señor, porque si usted le va a preguntar algo que usted sabe de antemano que Dios le va a decir que no, yo voy a decirle, de pronto allá la persona sí me va a decir que sí, y yo me voy en paz, pero usted en el interior sabe qué es lo que Dios le va a responder, que nosotros sabemos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios acá en nosotros, y Él es el que nos dice las cosas, nos convence bien. Ahora, si estamos trabajando la ira, si estamos analizando esta emoción que es reactiva, que es violenta, que es rápida, dice, busque la dirección del Espíritu Santo. Busquemos siempre que ante cualquier situación sea el Espíritu de Dios quien guíe. ¿Por qué? Porque es que el mismo Jesús lo dijo. El mismo Señor lo dice en su palabra. El Espíritu Santo nos sirve ¿para qué? Convencernos, para guiarnos en un momento determinado. Busquemos siempre la compañía del Espíritu Santo ante cualquier situación para que Él le diga qué debe hablar, el tono, la forma, cómo podemos entrar a cambiar eso que muchas veces se nos ha hecho difícil en nosotros. ¿Cómo Él me puede convencer que esa postura, que ese camino, que esa actitud, que esa palabra que constantemente sale en mí, cómo la corrijo? El Señor dice,
Cambie la mala palabra suya por la palabra de Dios. Cámbiela. O sea, yo era una persona supremamente grosera para hablar, mal hablada. Eso sí, me salían y eso de todo. Pero yo era muy agresiva y era, bueno, todo lo malo. Y dice el Señor, y dice cuando yo llegué al camino del Señor y yo empecé a leer la Escritura, yo empecé a mirar que no era la palabra tal, sino era esta. Entonces yo empecé, tengo que corregir esta palabra. No es esta la que me enseñó el mundo, o no es la que se pronuncia en casa, es la que dice la Escritura. Y yo no supe ni en qué momento ni cuánto tiempo duré para que el Señor cambiara mi lenguaje vasto, soez y vulgar por un lenguaje moderado con respecto a la palabra de Dios. Pero eso me lo hizo en la medida que yo voy leyendo la palabra de Dios. En la medida que yo diciendo, ay, mire, la Escritura dice esto y yo digo esto, no, entonces voy a decir esta palabra. Voy a hacer el cambio. Voy a quitar esta y a ponerla. Puede que de pronto a usted se le salga, se le chispotee, pero usted dice, uy, no, esa no era esta. Porque así es como se hacen las cosas. Pero si nosotros no leemos la Escritura, ¿cuál cambio? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo voy a hablar? Si la misma Escritura nos enseña el Señor que Él no hablaba por su propia cuenta, sino que Él hablaba lo que el Padre le dijo que tenía que hablar. ¿Cómo yo voy a cambiar mi lenguaje, las groserías, que me machuqué y le saqué hasta la prehistoria al dedo que me pegué? Y decimos, y preciso donde a usted le duele, cada rato le pegan y usted, y decimos, y insultamos y nos enroscamos. Porque a veces Dios permite las cosas para saber usted su reacción, para mirar usted cómo va a hablar, para mirar usted qué va a hacer. Es lo que nos enseña el Señor en su palabra. Es lo que dice la Escritura. Por eso nosotros constantemente le estamos diciendo, lea la Escritura, lea la palabra, léala, apréndasela, apréndase un versículo. Así sea cada año. Cuando venga el Señor se sabrá 3 o 4. Por eso el Señor, ¿qué dice? Antes de hablar, piense. No hable para pensar. ¿Ya? Ahora, fíjese que hace como 10 o 15 días, Estefanía venía de su cuarto y se estrelló con el comedor y se golpeó el dedo pequeñito del pie. Y eso ella, yo sí oí un totazo y yo dije, uy, pero yo pensé que era en el piso de abajo, que estaban los celadores haciendo algo. Cuando ella llegó, uy, mamá, me pegué, y yo dije, ¿en dónde? En este dedo chiquito, uy, pero Diosito Santo, Espíritu Santo, ayúdeme, Señor bendito, ay, Señor, ayúdeme, ay, mamá, ore, y yo dije, venga, oramos, mamita. Y lógico, ella dijo, mamá, me voy para la droguería porque me duele mucho el dedo. Yo le dije, bueno, y la señora fue, y yo la acompaño, también la acompaño, mamita, a ver qué es lo que le dice la señora. Y la señora la miró y dijo, aquí hay como una pequeña fractura es una pequeña, sí, fractura. Venga, se lo pongo así, dijo, y mamá me hizo ver el diablo, pero uy, mamá, yo dije, bueno. Y ella siguió con su dolor y su dolor. Yo le dije, hija, ¿por qué no? Se fue al médico, y el médico, cuando ella entró así, el médico se quedó, dijo, ¿y qué le pasó, niña? Y ella le contó, y el médico se rió. Y dijo, mamá, el médico se rió, y a mí se me iba saliendo el chuki, pero yo dije, mejor. Dijo, cuénteme, y yo le conté. Y dijo, ¿sabe por qué me río, niña? Dijo, ¿por qué? Dijo, ¿qué le dijo su mamá? Porque está descalza, ¿verdad? Dijo, no, ella solo me llevó a la droguería, no me dijo nada, dijo, de la que se salvó. Digo, porque yo le hubiera dicho hasta de qué mal se va a morir, ¿para qué andan descalzas? Entonces, lógico, ella se fue ahorita allá al seguro
y el médico le tomó una radio y dijo, tiene una fracturita. Y entonces, siga quietica, no sé dónde. Dije, mamá, parece con tanto trabajo que yo tengo que ir y tengo trabajo. Y ahora yo le dije, pues haga con la pata en el hombro, mija, y hágale. Y hágale, mamita, porque aquí ya qué se puede hacer. Pero es lo que sale de mi boca en un momento de dolor, lo que sale de mi boca en un momento de injusticia, lo que sale de mi boca cuando yo tengo miedo, ¿ya? Entonces, por eso aquí lo que dice, busquemos siempre la dirección del Espíritu de Dios. Ahora, otra cosa, que si yo veo a alguien y la presencia de esa persona produce en mi ira, yo tengo que pedirle al Señor que me ayude a mirar por qué esa persona trae ese sentimiento sobre mí. Tal vez esa persona tiene algo que a mí me molesta de mí mismo, porque eso es así. Cuando a usted le molesta algo de Álvaro Andrés, por decir algo, es porque usted lo tiene. Es porque usted tiene esa situación y por eso me molesta en la otra persona. Entonces, aquí dice busque qué es lo que le molesta a esa persona, qué es lo que le molesta de esa persona y mírese. Yo lo tengo, uy, sí, claro, por eso es que me molesta. ¿Por qué? Porque cuando usted hace eso, usted tiene esa ira o ese enojo porque usted vivió. Y eso es un recuerdo que le trae el comportamiento de la persona en usted porque usted lo vivió. Lean, hermano. Estudien el cuerpo humano, que es el que nos dice cómo estamos y para dónde vamos. Dejemos de pasar tanto tiempo en el celular, porque eso lo único que está quitando es que usted no tenga visión, que usted no duerma. ¿Por qué? Porque nos la pasamos todo el día en el celular, o viendo todo el día haciendo cosas que no es. Utilice para bien. Bien. Dice, si yo tengo una diferencia con alguien, yo tengo que buscar la forma y la manera de cómo ir a ponerme en paz con esa persona. Porque cada vez que yo vea a Mariedí, cada vez que yo la vea, me va a producir esa sensación y entonces todo el día voy a estar enojada. Todo el día voy a estar indispuesta. Todo el día voy a estar con esa ira. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venga, arreglemos el problema, mija, venga, es que usted dijo esto y me hirió, me maltrató, no sé qué. Y ella a lo mejor dice, ay, yo no sabía que eso a usted le molestaba. Por eso es bueno hablar. Hablemos, pero dígale al Señor, prepare el tiempo, las palabras, las acciones, las actitudes, con aquella que yo tengo una diferencia. Porque usted no puede llegar ahí con espada. Usted no puede llegar ahí a buscar pleito, sino va a buscar la paz. Porque si usted tiene paz con ella, yo tengo paz en mi corazón. Y dice, tomemos la mejor actitud en mi alma y aptitud con mi postura del cuerpo, con la palabra de Dios que mora en nosotros, y así podemos honrar la presencia de Dios y usar la palabra de Dios que mora en nosotros. O sea, si hay situaciones, si hay un problema que usted le está trayendo inconvenientes, vaya a la palabra, vaya a la oración y dígale al Señor, ¿cómo soluciono esto, Señor? Y lo que resulte, eso es lo que Dios quiere. Y la manera como se presenten las cosas, como usted soluciona el problema, como las cosas se den, eso es lo que quería el Señor, si usted fue con la anuencia del Señor. Vuelvo y le digo, si usted viene acá, abre la Biblia, esconde el celular, y usted que tiene la Biblia, pero está estudiando el celular, está mirando, ¿para qué viene? ¿Sí o no? No se distraiga porque usted viene a escuchar la palabra, o déjelo en la casa si le pica. ¿Sí o no? Y usted venga es aquí, ¿por qué tiene que venir a resolver sus problemas y dar mensajes y responder me gusta y tintine? No, aquí estamos en la casa del Señor, y eso es respetar, ¿ya? Ahora, el último es, si usted sabe que a su pareja o a su familiar o a alguien le molesta algo y que eso es el punto para que usted reaccione violento, ¿por qué lo hace? No, es que le voy a sacar la piedrita. A ver, es que me gusta verla enojada y usted no sabe que está haciendo que esa persona se envenene, que le pueda dar un infarto.
Claro, entonces eso no es madurez, porque si usted sabe que a su hija no le gusta el brócoli, ¿para qué le pone brócoli? Hágaselo de otra manera, ¿sí o no? Hágale una tortita con otras cosas y hágaselo bien, o sea, cámbiale la presentación. Pero fíjese que muchas veces es la presentación, es la manera como usted presenta las cosas o da o hace las cosas, lo que puede, algo que no es agradable, puede llegar a ser agradable, ¿ya? Entonces, si a una persona no le gusta, pues busque de qué manera se puede dar. Ahorita en internet eso es lo que hay, un montón de cosas que se pueden hacer en cuanto a la comida para comer. ¿Por qué? Porque es que nosotros como no nos alimentamos de verduras, de frutas, de carne, eso, pues vienen las falencias en el cuerpo, entonces ya aparecen un montón de cosas, porque es que el Señor nos mandó a alimentarnos adecuadamente. Entonces la gente cree que con comer a CPM, con eso tiene, ¿no? Arroz, carne, papa y maduro, con eso, ¿y dónde está la verdura? ¿Dónde está el tomate, la cebolla, el aguacate, la remolacha, las alverjitas? Bueno, todo ese montón de cosas, que eso es agradable para nosotros. Bien, pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor y a reconocer que sí hemos tenido procesos de ira, que sí hemos tenido situaciones que nos han llevado a enojarnos. Y una de esas situaciones ha llevado a que esté molesta con alguna persona en particular. Señor, hoy queremos reconocer que sí tenemos esta emoción y que en algunas oportunidades he reaccionado no como debería, sino con agresión, con violencia, con culpas, con palabras hacia la otra persona. Muchas de esas acciones, muchas de esas actitudes han llevado a que en mi casa haya pleito, haya división, haya contienda por mi mal carácter, por esas palabras que no puedo controlar, y que desde ahora, Señor, te pido que nos ayudes a menguar, a pedirle al Espíritu de Dios que es el tiempo de cambiar nuestras acciones, es el tiempo de cambiar esas palabras de incredulidad, de miedo, que a veces decimos, es que tengo miedo de hacer tal cosa. Vaya, órele al Señor y dígale que le dé la fuerza, la fortaleza, el que puedas tomar esa decisión para seguir adelante. Vaya siempre al Señor, como fue David, porque tenía temor de ir a enfrentarse con el enemigo. Y el Señor le dio la seguridad de que él sería el ganador. Pero para ser ganadores necesitamos enfrentarnos a esas situaciones para poder estar seguros, para poder saber que estamos en el camino del Señor. Porque si no hay dificultades, si no hay situaciones, ¿cómo sé quién soy yo en las manos de Dios? Si Dios ha puesto en usted un talento, una capacidad, un don, sea en la parte espiritual, sea en la parte emocional, o sea en su parte física, piense, analice si estás usando ese don adecuadamente. Que no nos pase como Sansón, que malgastó su don, que se burlaba y hacía mofa con sus amigos. Y Dios se enojó, porque lo que Dios pone no es para burla, porque lo que Dios da no es para malgastar, es para honrar su casa, es para honrar su nombre. Por eso, lo que dice el Señor en su palabra, ese don que yo te di, sea financiero, sea en cualquier área, es para que tú lo uses
para que mucha gente conozca mi nombre, para que mucha gente llegue al camino de la luz. Y de esa manera, como Sansón venció a los filisteos allí en ese lugar donde él era el centro de la burla, él se burló de Dios y el enemigo se burló de él. Porque así como trates el don de Dios, así serás tratado. Si tú respetas el don, la capacidad, la habilidad, el talento que Dios ha puesto, vendrá para bien para usted y su casa. Dile, Señor, perdóname, porque ese don de vender, ese don de conocimiento, de investigación, de destreza con mis manos, si lo he malgastado, si lo he mal usado, perdónanos, Señor. Ahora permítame colocar espiritualidad en ese don, para que yo pueda llevar a muchas personas al camino de la luz. Ese don de gente, eso que Dios ha puesto en sus manos para que tú sostengas su casa, su familia, sostengas un hogar, su propia vida, como ejemplo y testimonio del Señor, para que otros vengan a buscarte, para que otros vengan a decir, me gusta hablar con usted porque me genera paz y tranquilidad. Si Dios te ha dado ese don de orar, ore, porque a través de su oración Dios traerá sanidad, medicina, curación, hará maravillas, porque estás usando el don para lo que es. Utilice el don, porque eso fue lo que dio el Señor a su casa, a su vida, para que seas un victorioso. No le digas al adversario, no le cuentes a nadie, para que el enemigo no conozca tu fortaleza y llegues a ella y busque la forma y la manera de cómo debilitar, como lo hizo con Sansón. Desobedeció el mensaje del Señor, no podía casarse con una filistea y sin embargo él lo hizo, desconociendo la enseñanza de su padre, desconociendo la enseñanza de la madre, desconociendo la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de nosotros y cuántos hijos no obedecen lo que nosotros decimos? Porque creen que tienen más experiencia que nosotros, que tenemos N años en el camino. Porque lo que le decimos o lo que Dios nos dice es para guardar y cuidarnos de que el enemigo no destroce mi vida, de que yo termine en las manos equivocadas. ¿Cuál es ese don que Dios le ha dado? ¿Lo tienes dormido? Dile al Señor que tú quieres despertarlo. Si Dios te puso a evangelizar, vaya, evangelice. Conozca, siéntese a estudiar. Siéntese a estudiar, hermano. Utilice el celular para estudiar, no para escuchar cosas que no son del Señor, sino tienes el discernimiento para saber qué es y qué no es de Dios. Porque allá afuera hay muchos que le hablan de riquezas, de que Dios le va a dar la tierra y Dios le va a poner y Dios lo va a enriquecer. Y eso no dice el Señor, eso no lo dice la palabra. Jesús a nadie enriqueció. Al contrario, aquel que tenía avaricia le entregó la bolsa y eso fue su condena. Si no sabemos para qué queremos las riquezas, entonces no las pida. Para malgastar en lo que no es pan, para gastar en deleites de la carne o para apoyar la obra del eterno Dios. ¿Para qué quieres el dinero? Cuando tú lo digas, pero Dios sabe cuál es la verdadera intención con la que le estás pidiendo. La prosperidad, la riqueza. Y Dios lo hará, hermano, porque Él es su Padre
porque Él es nuestro proveedor. Dígale, Señor, ayúdeme, deme la fuerza, deme la unción fresca, el aceite nuevo, Señor, para poder discernir y entender qué es lo que tú quieres que yo haga, porque hoy he entendido que de mí sale la luz para que otros vengan a buscar a Dios, su casa, su familia, su parentela. Y tal vez nosotros estamos siendo tropiezo. Así como el nombre de nuestro Dios tiene 4 consonantes, que es la Y, la H, la B pequeña y la H. Pero sabía que de ese nombre de Dios también viene el nombre de Judá, pero con algo diferente, la D. Y la D en el hebreo significa puerta. Por eso la tribu de Judá es la puerta, porque de allí viene Cristo. Él es la puerta. Y por eso Él vino a ponernos en la puerta para que empecemos a caminar. Él vino a disponerse para que nosotros podamos entrar a conocer al Padre. Conozcamos lo que Él tiene para mí. Pregúntele al Espíritu de Dios qué es lo que Él tiene para usted, porque la palabra del Señor dice que el único que puede entrar al corazón de Dios es su Espíritu. Es el Espíritu de Dios, entrará, tomará de lo de Él y se lo hará saber. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo lo va a sanar? ¿Cómo lo va a prosperar? ¿Cómo lo va a enriquecer? Si está dentro de los planes de Dios. Jacob entró a la presencia de Dios y Dios vio que su patrón era injusto. Y él fue y le pidió al Señor y Dios le dio la estrategia. Y él a nadie se la dijo. Él y Dios y el momento adecuado. Y por eso vino a ser y a tener. Porque él salió con las manos vacías. Él no tomó de lo que dejó Abraham y Isaac, porque tuvo que huir por una actitud no conforme, no era lo correcto. Pero Dios, sin embargo, por su honestidad, por su trabajar, por su honrar, Dios lo enriqueció. Y de allí salen las tribus de lo que hoy es Israel. Y especialmente Judá, que es la puerta para que nosotros entremos al camino, para que nosotros podamos llegar al Padre, dice la Escritura. Por eso, si Dios le ha dado a usted una palabra, si Dios le ha dado a usted una enseñanza, dedíquele tiempo. Sea honesta con Dios y honesta con usted y honesta con nosotros. Escudriñe, siéntese. No vaya a hacerlo, a grabar 5 minutos antes de que tenga que entregar, porque en el afán la mente no le dará. Hágalo con tiempo, dedíquele tiempito. Tienen un mes para darnos una excelente palabra, para alimentar a las ovejas del redil del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra. Ayúdanos a controlarnos. Ayúdanos a hablar como tenemos que hablar en el momento, Señor. Ayúdanos a entender que cuando venimos a la casa de Dios, venimos a prestar atención. Y deje su celular en la casa o guárdelo, pero no lo tenga sobre las piernas y tampoco lo esconda en la Biblia para responder. Cuando usted cree que nadie la ve, pero hay ojos que están viendo nuestras acciones. No trate de engañar al hombre, porque hay alguien que revelará su secreto. Señor, gracias. Señor eterno, maravilloso, oro, Señor. Solicito el favor tuyo, Señor, sobre su pueblo. Hay enfermos, necesitados. Hay personas con tristeza, con dolor y con angustia.
Permita, Señor, que seas tú la luz sobre ellos, sobre cada uno de nosotros los que tenemos necesidad del Dios vivo. Gracias, Señor. Oramos por la sanidad de Chío, Señor. Oramos por su pronta recuperación, Señor. Guárdala, Señor, cuídala, restaure su salud. Permita, Señor, que su proceso de tos sea evacuado, Señor, sea sacado, Señor. Danos la salud, Señor. Porque es como yo te digo, si estamos enfermos, ¿cómo venimos si a veces ni no somos capaces de levantarnos? Por eso trae sanidad. Por eso, Señor, extiende tu mano. Derrama de su espíritu sobre nosotros, los que estamos enfermos, los que tienen un familiar en casa con una dolencia, con una situación, y eso produce en nosotros angustia. Se genera en nosotros un pánico, Señor, y a veces ni siquiera sabemos qué pensar. Oro por aquellas personas que están próximas a una cirugía, Señor. Toma cada una de las partes, toma el médico, toma todas las personas que van a estar allí, Señor. Trae sanidad sobre tu pueblo, como te digo, cada día, Señor, para que nosotros conozcamos cuál es el Dios al cual le rendimos culto, al cual le honramos, al cual hemos dejado el mundo, sus deseos y sus pasiones, para volvernos a ti, Señor, para honrarte con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, con nuestra manera de vestirnos, con lo que hacemos, Señor. Por eso, gracias, Divino Salvador. Bendito sea Dios eterno y Dios maravilloso, soberano, eterno y glorioso Dios, poderoso Salvador. Señor, gracias por los hermanos en Bogotá. Bendígalos, guárdalos, protégelos. Igualmente los hermanos en Piedecuesta, los que están aquí, los que están en la red, Señor. Tú sabes sus necesidades, tú sabes, Señor, lo que hay en sus corazones, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Nosotros levantamos nuestra voz, levantamos nuestro clamor y solicitamos ese oportuno socorro para todo aquel que tiene una necesidad. Gracias, Señor, por esas emociones que están siendo sanadas para poder tener la libertad, para poder tener paz y sosiego con todos, porque eso es lo que tú nos has mandado. Gracias, Divino Señor. Llévanos con bien a nuestras casas. Permítanos que hoy podamos descansar, podamos compartir en familia, Señor. Podamos tener esa bonita oportunidad que nos das. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.